Mi nombre es Keiko Elena Saito, soy arquitecta, magíster en arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Tucumán. También enseño japonés ya hace más de 30 años acá en Tucumán. Empezamos en distintas instituciones, pero la primera institución en la cual yo me desempeñé como docente de idioma fue en la original Asociación de la Colectividad Japonesa. Luego, bueno, fueron sucediendo diferentes situaciones mundiales, podríamos decir, y pude enseñar también en distintas facultades. Actualmente estoy en Lenguas para la Comunidad en la Facultad de Filosofía y Letras. También tenemos la Escuela de Idioma Japonés, en la cual me desempeño como directora y docente, y enseñamos en distintas instituciones. También estamos compartiendo actualmente cursos con la colectividad japonesa de Catamarca. Entre los desempeños principales que realicé a lo largo de mi vida, siempre estuvo repartido entre mi profesión, el idioma y la difusión de la cultura, además de realizarme las tareas o realizar las tareas como madre, mujer. Y bueno, y en esta circunstancia de la pandemia, o que podríamos decir circunstancias complejas que nunca nos tocó experimentar, muchas cosas me vienen a la cabeza, pero algunas cuestiones quisiera delinear a través de esta presentación, y un poco está cargado de lo que uno lleva como mochila, de sus costumbres, la cultura original que nos transmitieron nuestros padres. Así que bueno, vamos a contarles un poco esto que sería como la mochila que cargamos, pero que a su vez siempre va marcando el camino que uno va recorriendo y lo que tal vez en el futuro venga o devenga. Este concepto de Ikigai es como un concepto que hasta ahora en Japón siempre existió, pero se empezó a tener en cuenta en estos últimos tiempos. Y antes de explicarles de qué se trata, me gustaría que vean este video. Ikigai significa razón de vivir. Los autores Frances Mirey y Héctor López se encargaron de reflejarlo en sus libros, y se compone de estos círculos que no solo son intersecciones, sino también hay como intersticios que después en todo caso se puede leer detenidamente. Por ejemplo, podríamos tener 3 puntos principales: lo que amas, en lo que eres bueno, en lo que necesita el mundo. Sin embargo, estos como objetivos o como razón de ser de la vida, deja intersticios donde muchas veces uno siente vacíos.
Y sobre esos vacíos es lo que debemos profundizar para encontrar nuestra satisfacción o nuestro goce para seguir viviendo y en el futuro también tener una razón por la cual despertarse todos los días. Y un poco para entender hacia dónde se orienta esto, hace la comparación con la pirámide, o el pirámide, no sé, de Maslow, donde todos prácticamente desarrollamos un triángulo o una pirámide, donde empezamos en nuestra vida luchando para tener primero satisfechas las necesidades fisiológicas, por ejemplo, todo lo que es descansar, trabajar, alimentarse, ¿no? Y las necesidades fisiológicas básicas, comer, respirar, reproducirse también, necesidades de seguridad, las necesidades sociales, de afectos que vamos cultivando a lo largo de la vida. Y casi en las puntas de esta pirámide, y tal vez relacionado también con el paso del tiempo, empezamos a, no sé si buscar, pero sí vemos que suceden los reconocimientos, vemos también la necesidad de autorrealización. Esto sería más o menos un esquema en la cual casi todos estamos imbuidos todos los días. Sin embargo, Ikigai es una propuesta de un concepto en donde se interrelaciona cada uno de estos tres aspectos que nombré anteriormente como pétalos, ¿no? En la cual tiene como intersecciones o puntos importantes donde se superponen en lo que amas, en lo que eres bueno, o lo que te pueden pagar, o en lo que el mundo necesita. Obviamente estas son palabras del autor. Uno tiene que buscar en su interior esto, por ejemplo, lo que el mundo necesita. No será el gran mundo, es nuestro mundo, es nuestro alrededor. Y eso está relacionado con la misión que tal vez uno descubre en sí mismo, o la vocación, por ejemplo. No voy a explicar todos los aspectos porque el interés que tengo de comentarles estos conceptos en la que nuestros antepasados y en el futuro también, ¿cómo les diría? Siente uno la realización o la autorrealización, es bastante amplia. Es simplemente para decir que por ahí hay caminos y en la que a mí también me sirve todos los días y también fue útil anteriormente. Y donde nosotros debemos indagar son estos vacíos que se ven acá, ¿no? Goce y sentido de realización, pero sin riqueza. Uno muchas veces siente eso. Satisfacción, pero sentimientos de inutilidad. Trabaja todos los días, hace todo lo que a uno le gusta, sin embargo se siente uno que todavía puede ser más útil en algún aspecto. También siempre uno trata de desempeñarse en lo que es bueno, y en ello está la profesión, también siguiendo los llamados de la vocación, por la cual uno puede tener recompensa económica, y siempre trata, ¿no es cierto?, de estar en un punto en la cual está haciendo un pie en lo que eres bueno y que también busca recompensa. Sin embargo, uno no tiene la sensación de confortabilidad. Y así uno va encontrando en sí mismo diferentes vacíos. Y eso un poco lo podemos encontrar, y a mí especialmente yo hago referencia a mi persona, para que por ahí no signifique tal vez un ejemplo errado, o por ahí habrá quien diga no, yo no tengo esa visión o esa forma de vivir, es probable. Así que también quiero personalizar esto en mi experiencia personal. El término Ikigai se refiere a la vida y también a la realización de lo que uno espera y desea de esa vida.
Es de origen japonés, no tiene una traducción exacta, como en muchos digamos, de traducciones en otro idioma. Es el sentido de la vida o aquello que te hace levantarse con ilusión cada día. Se compone de estos dos ideogramas, como ustedes pueden apreciar, y significa lo que vale la pena y tiene valor. Es para uno, obviamente. Literalmente significaría aquello por la que vale la pena vivir. Y este concepto, que a mí me pareció muy interesante, del autor, hay situaciones, experiencias, antecedentes, mochilas que uno carga, y también hay tiempos que pasan. Y muchas de los vacíos o de las insatisfacciones es porque uno debe aceptar el paso del tiempo, porque lo único que no cambia, dice el autor, es el cambio, estar abierto al cambio. Eso es muy importante y enriquecedor. Que nuestro pasado alimente nuestro presente y a su vez el presente ilumine nuestro camino hacia un futuro, en lo que cumplamos nuestros propósitos. Me pareció muy lindo cómo se puede entrelazar pasado, presente, futuro y futuro visto como propósitos. Esto requiere de una búsqueda en uno mismo. Creo que siempre uno está reflexionando sobre lo que es, lo que está haciendo, sobre lo que quiere hacer. Es un poco eso. Pero muchas veces uno tiene una visión camuflada del pasado y algo del futuro que capaz que no va con uno. Eso es importante reconocer honestamente. También en la cultura japonesa, y a través del estudio de esta cultura japonesa, sobre todo en esa isla de Okinawa, donde hay una población longeva, una gran cantidad de población longeva, se cree que el descubrimiento del propio Ikigai, o sea que esto es como les diría, un camino muy muy personal, trae satisfacción y sentido de la vida. Y bueno, y entonces, estando acá en un país donde la cultura no es la cultura que uno carga en la mochila, y esta es una situación personal tal vez que me compete a mí, pero también a todas aquellas personas inmigrantes de padres con origen, digamos, en otro país. Nos crecimos dentro de una familia en la cual se habla distinto idioma, se profesa otra religión, hasta los menús de todos los días son diferentes. Y de repente hablar de un tema que uno lo intuye, pero que no entiende muy bien. La pregunta primera que uno se haría es ¿cómo encuentro mi Ikigai? Y bueno, y entonces tenemos que remitirnos a bibliografías, a orientaciones tal vez tipo coaching, estos temas son de coaching, para que nos ayude a mirarnos a nosotros mismos. Y les voy a contar lo que en este libro traza como posibles caminos, pero no es literal, obviamente. Entonces partimos de estos 4 componentes que ya les mencioné: lo que amo, en lo que eres bueno, en lo que me pueden pagar o retribuir, no siempre en dinero, y lo que el mundo necesita. Y empieza a viajar a través de estos libros en lo que el autor llama estaciones, ¿no? Hace un viaje al futuro, pasando o reflexionando sobre el pasado y viendo lo que se puede realizar en el presente. Y entonces va profundizando cada vez más con distintos puntos de sugerencia. Estos 14 consejos sirven para guiar, o sea, es una guía hacia el futuro. Pero en segundo lugar debemos sacar del pasado aquellas lecciones más útiles. Y bueno, estuve tratando de hacer un poco de retrospectiva. Por ejemplo, algo que tuve en cuenta es tener una agenda diaria en conseguir un imposible. Tal vez
pensé que era un imposible, pero cuando uno lo logró o lo logra, ya no es un imposible. Entonces, abordar aquellos aspectos, por ejemplo, yo empecé siendo arquitecta y enseñaba japonés. Yo decía, pero ¿por qué tengo que multiplicarme tanto? Además de ser madre, con chicos en la escuela, haciendo las compras en el camino. En aquel momento tenía también el negocio de la tintorería, que me tocaba trabajar mediodía a la tarde de la facultad. Bueno, una multiplicidad de actividades. Y decía, pero es imposible enseñar japonés y mantener esa cultura viva, porque yo no podía apartar de mí el dejar de hablar japonés, el dejar de estar conectada con mi cultura. Bueno, por ejemplo, otro aspecto, dedicar 21 días para crear un hábito positivo. Algo que no lo dije yo, no me autotitulé de esa manera, sino que en el contacto con distintas personas a lo largo de mi vida, sobre todo cuando estuve becada solita en Japón, conocí a mis parientes de mi familia paterna, materna, que bueno, si bien siempre estuvimos escribiendo correspondencia, porque en mi familia mi madre nos ponía a escribir correspondencias todos los años nuevos y Navidad, cuando nos conocemos, yo ya era grande por supuesto, me dice en un comentario mi tía, que hoy todavía está bien, me dice, vos tenés algo que alegra a la gente. Por supuesto, son comentarios que me hacen y que uno tal vez de a poco se va reconociendo. O sea, algo positivo. Quiere decir que uno siempre trató de ver lo bueno, a pesar de las distintas circunstancias difíciles. Otro punto, por ejemplo, en la que creo haber trabajado o desarrollado, es identificar lo que no te gusta para descubrir lo que te gusta. Por ahí lo que no te gusta es lo primero que salta, ¿no? Creo que eso a mí, por ejemplo, me costaba mucho, hacer lo que no me gusta. Identificar lo que no me gusta tal vez fue lo más rápido y fácil. Y de allí solo va quedando lo que a uno le gusta. Desarrollar cada día una virtud que quieras potenciar. ¿Cómo voy a saber qué virtud tengo? Obviamente, eso en el contacto social, uno va detectando en uno mismo distintas capacidades o habilidades, o tal vez lo que, sin dejarse llevar por los comentarios, porque muchas veces eso no es bueno, pero uno va descubriendo en sí misma ciertas habilidades, tal vez equivocada, pero por ahí eso también me va marcando lo que voy haciendo y lo que haré. Otros aspectos, por ejemplo, dice, de estos 6 aprendizajes del pasado, permiten, junto a los consejos del futuro, plantear una verdadera visión de tu presente. Y eso, básicamente, son tus amigos del alma y que hay que cultivarlos, mantenerlos. Cultivarlos significa que yo debo regar, eso significa alimentar para que no se mueran, para que no se pierdan en el camino. Une los puntos de tu pasado para entender tu futuro, tu presente. Esto es difícil, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. Entonces es un poco lo que yo también hice, siempre viendo el pasado en mi familia, en mis antepasados, en mis... bueno, uno tiene todos los días la historia familiar en su casa, si uno lo quiere buscar, obviamente. Preguntar, nuestros parientes están dispersos por todas partes, nosotros acá no tenemos parientes. Entonces, volver al pasado o buscar en el pasado, a veces es unas vacaciones que me voy, en estos casos, cuando estuve en Japón, que no estuve de vacaciones, pero sí luego fui por estudio y por trabajo de investigación varias veces. Entonces por ahí decirle, abuela, ¿cómo fue mi papá cuando era niño? Y ahí me enteré de muchas cosas que mis padres tal vez no pudieron contarme. Y así uno va diciendo, bueno, entonces mi presente, y uno va justificando y encontrando por qué uno hace lo que hace, por qué uno es lo que es, y tal vez lo que podría ser.
Estas 15 apreciaciones de tu presente te hacen feliz, basándose en los aprendizajes del pasado y la concepción de tu pasión de futuro. El título es largo, pero también acá hay varios puntos y yo pensé que esta podría ser una en la que yo puse bastante énfasis. Haz introspección de un pensamiento lateral o intuición. No quiero explicar estos términos, porque no soy especialista, pero sí muchas cosas, sin ser especialista en el tema, digamos, de pensamientos y filosofías, y tampoco las cuestiones psicológicas, uno intuye mucho, ¿no? O sea, es como que se maneja en la vida con cierta intuición y tener confianza en eso. Viajar sin destino de vez en cuando y déjate sorprender. Bueno, eso me pasó siempre. Enseñaba japonés, tuve becas, pero cuando ya me dieron la beca yo ya estaba casada con hijo, 3 años, pero dije, bueno, lo voy a poder hacer. Obviamente, no toda la familia estuvo de acuerdo. Sin embargo, en el recorrer, fue mi marido, mi hijo, conoció a los parientes allá en Japón, todos mis parientes, y dije, bueno, esto me va a significar bastante traumático, ¿no? Separarse del hijo y del marido durante un tiempo por la beca. Pero la vida te sorprende. Por suerte no tuve mayores problemas, sino también positivismo, porque mi marido conoció Japón, tanto que escuchó hablar de en la casa. Mi hijo, el mayor, conoció Japón, chiquito, o sea que hoy ya no recuerda, pero también tiene en él algunas huellas de la infancia. Incorporar la filosofía Kaizen, eso es algo que el título suena rimbombante, pero no es tan así. Es tratar de ser mejor todos los días, mejorar continuamente, en todos los aspectos, profesional, personal, ¿no? Etc. Y así uno va tratando de identificar algunos de estos puntos que tal vez me marquen el presente. Dirige la mejora siempre a ti mismo. O sea, no pedir a los demás, sino a uno mismo. Porque si uno mejora, mejoran los demás también. Y algo que siempre uno tiene que tener presente. Alrededor siempre hay negatividad. Por lo menos esa fue mi experiencia. Alejar esa negatividad. En todas partes creo ocurre lo mismo. En total son 35 estaciones de un viaje que proponen estos autores y sirven para poner en práctica tu Ikigai personal, ¿no? Creo que es importante hacer esa énfasis en que es personal. No lo puede hacer otro por mí. Y hay como ideas fuerzas o energías por las que uno, digamos, puede identificar en uno. Esta palabra, por ejemplo, gambarimasu, es típicamente japonés. Y entonces toda la cultura japonesa de la posguerra y actualmente también mejoró por ese concepto de gambarimasu, que traducido es persevera hasta que consigas lo que te propones. Me esforzaré, sería la traducción literal. El esfuerzo, ¿no? Después, también algo que es muy importante es tener en cuenta este concepto o esta palabra senpai, que en el español sería como alguien mayor que uno, no en edad solamente. Si yo empiezo a trabajar en alguna especialidad, soy grande, pero hay otro joven que está mucho antes que yo, tiene más experiencia, es un senpai, ¿no? Entonces eso es importante tener presente. Y tener también a ese senpai muchas veces como un ejemplo. No será ejemplo de personas, sino tal vez si yo lo tengo en el trabajo será senpai en el trabajo. Pero hay otro senpai en la vida, ¿no? Y eso también es importante ver y encontrar.
si les cuento mi experiencia personal, senpai tuve en distintos ámbitos, ¿no? No solo en su casa, en la casa, sino también cuando estuve en la universidad como alumna de posgrado. Bueno, tenía otros alumnos, compañeros de otros países, Corea, China, ¿no? Indonesia, países desconocidos. Sin embargo, uno encontraba en él alguien que tenía más experiencia, por lo menos en la experiencia de alumno extranjero en una universidad. Después, por ejemplo, esta palabra gasshoku. Gasshoku significa hacer retiro y sesiones de creatividad. No sé si a todos les pasa lo mismo, pero a mí sí me pasa. Siempre estoy en una actividad creativa, o al menos eso creo, porque es arquitectura. Pero necesito además como retroalimentarme. Entonces para eso, por ejemplo, hago origami. No sé si ustedes ven acá atrás, tengo algo. Y los tiempos libres me dedico a hacer origamis, tal vez modelos que ya están hechos, pero por ahí digo, no, le voy a cambiar algo a este origami. Y me hago la ilusión que estoy inventando un nuevo origami. Obviamente que en arquitectura uno cree crear siempre espacios de hábitat o formas creativas. Sin embargo, eso basado en autores diferentes, uno nunca crea nada, ya está creado todo. Entonces, esa sensación de creatividad, de creer que uno está haciendo algo nuevo, por lo menos para uno, es también un gran alimento de este Ikigai. Bueno, y podemos seguir así, son 35 puntos. Esto un poco es ya lo que dijimos, conecta los puntos de tu pasado mirando hacia adelante. Y yo en eso, por ejemplo, digo, siempre enseñé japonés. Alguna vez me significó como falta de tiempo. Sin embargo, hoy, presente, puedo decir que enseñar japonés me agregó muchísimos amigos, amigos entrañables, que hoy son profesionales, se han doctorado en el Japón y siguen siendo amigos, pero con una conexión con esas personas que en un comienzo, antes que viaje al Japón, no era lo mismo. Y hoy me doy cuenta que compartimos también esa mochila, ese antepasado, ese amor por la cultura. Quiere decir que de repente uno cuando hace retrospectiva hoy no es la misma que hicimos hace 10 años atrás. El hacer todos los días conecta, ¿no es cierto?, tu pasado. Y hoy digo, nunca podría haber dejado de enseñar japonés y de estar conectada con la cultura japonesa. Y aquí puedo decir que una de mis actividades es ser presidente de la Asociación Nikkei Tucumán, que es una asociación de la colectividad japonesa compuesta por 20 familias, de distintas familias de origen. O sea, son de distintos lugares, me refiero a de distintos países, de provincias, con distintas costumbres, distintas mixturas familiares, ¿no? Porque casi todas las familias japonesas hoy son mixtas. Y también me llevó a eso, ¿no? A tratar de conectarme con el pasado a través de toda esta gente, que a todos los conozco, y también eso es el hoy de mi vida. Bueno, hay algo también que la filosofía oriental se basa mucho, no sé si recuerdan esa imagen de los monos, se tapan los ojos, la boca, ¿no? Y también el oído. Por ahí relacionado a aquello que dijimos de energía negativa. A eso realmente esta imagen o esta estatua de los 3 monos es muy útil. Esto del autor me pareció muy interesante. La felicidad no está en los libros o en las recetas de los demás, sino en las experiencias personales, diarias, ¿no? Y el autor dice que es un método Ikigai de sentido común. Sentido común es distinto en cada persona, diferente en cada cultura, pero por ahí hay como una comprensión común y eso se podría definir, por lo menos para mí y para el ámbito social en la que me desempeño, como algo en común, como algo que se entiende sin decir en palabras. Y bueno, y allí es donde voy a trabajar y trabajé estos aspectos y tal vez
en el futuro pueda lograr lo que hoy sueño, ¿no? Que en realidad no es nada más y nada menos que sentirse satisfecha de lo que uno realizó durante su vida. Y eso es la experiencia de vida. Bueno, y así, finalizando esta breve conversación, ojalá pueda ayudar o entender o guiar, como dice el autor, algunos aspectos de la vida para que seamos cada vez más felices, ¿no? Pero felices en mayúscula.